En el 2017, buscando mi identidad como persona y como artista, emprendí un viaje al interior de mi vida, cuerpo y memoria, acompañada de mis padres. Juntos construimos el proyecto Latitud Cerro Matoso. Nací en 1991, en Montelíbano, un pueblo ubicado en el departamento de Córdoba, en Colombia, donde se encuentran las minas de níquel de Cerro Matoso, lugar donde trabajó mi padre como supervisor de vigilancia. No sabía mucho más de mi origen, así que comenzamos un proceso de reconstrucción de memoria colectiva a partir de los testimonios de mis padres. Se empezó a escuchar sobre la contaminación del níquel y las consecuencias para la salud humana. Para mí no era nuevo, puesto que a los pocos días de haber llegado se empezó a quebrantar mi salud, perdiendo peso rápidamente. Y yo le echaba la culpa pues al agua, a la contaminación, porque empecé a perder peso y a sentir de pronto dolores abdominales que yo antes no los sentía. En cuanto a la parte de la salud, en la región adyacente al complejo Cerro Matoso se han presentado problemas de salud en las personas en general, sobre todo de piel, vías respiratorias, y en estos últimos años en noticias escuché que hasta habían casos de malformaciones en recién nacidos. El pueblo era y es considerado zona roja, como muchos lugares de Colombia donde llegan las transnacionales a extraer las riquezas del subsuelo por unas mínimas regalías. Había miseria, pobreza, contaminación, desplazamiento, desapariciones y muchas causas generadoras de conflicto armado. Para narrar las desapariciones en la zona, tomé la decisión de extraer mis molares y los incrusté en dos radiografías de mi cráneo de frente y de perfil y en un pequeño torso de plomo, pues la primera carta de reconocimiento de un cuerpo es la carta dental. Los dientes permanecen después de un entierro o una incineración. Muchos cuerpos en Colombia son desdentados y en un país donde hay tantos NN por reconocer, las piezas dentales son fundamentales para conservar la identidad. Mis documentos personales como registro civil y cédula hacen parte del proceso, pues es la identidad de los vivos. Para concluir la primera parte, llenamos el piso de tierra negra y nos sentamos mis padres y yo a observar la gente y a que la gente observara una geografía corporal del conflicto. Esta parte se llama desplazamientos y transiciones y tiene que ver con mi memoria personal, con la meditación profunda para no sentir dolor, con recuerdos sin certeza, que van y vienen, que no tengo claros y que se van borrando de mi memoria. Para desarrollar esta acción regresé al pueblo después de 23 años de haber huido de él, a causa de la violencia y contaminación.
En la memoria personal los hechos del pasado se van borrando paulatinamente. El reconocimiento de los hechos van quedando relegados con el paso del tiempo. Van desapareciendo los testimonios de sí mismos. De la misma manera que un tatuaje inscrito en la planta de los pies se va transfigurando con el recorrido, con el paso del tiempo. Testimonios desterrados. Regreso a casa. El 18 de agosto de 2017 comencé un viaje de regreso a casa. Hace 23 años que mi familia y yo nos habíamos desplazado de ese lugar, un pueblo llamado Montelíbano, ubicado en el departamento de Córdoba, Colombia, a 13 horas del lugar donde vivo con mis padres, Manizales Caldas. Salí de mi lugar de residencia, con una cartografía que había hecho mi madre para mí, donde ubicaba la casa en la cual habíamos vivido, ya que ni ella ni mi padre recordaban la dirección exacta. El bus me dejó en La Apartada, a 20 minutos del pueblo. Allí comí algo y tomé un colectivo hacia Montelíbano. En el colectivo iban 4 personas más, quienes iban comentando la situación con Electricaribe y las empresas mineras que desangraban la región. Aunque los comentarios eran cautelosos, dentro de este grupo había un señor llamado Jaime, cuyo rasgo más particular eran los grandes anillos de oro que portaba en las 2 manos. Él se ofreció a acompañarme los días siguientes a mi llegada. Le dije al colectivo que me dejara en la tienda de Gallón, en el barrio Loma Fresca, donde me recomendó mi madre que llegara. Cuando entró a preguntar por él, una señora se queda asustada y me contesta que hace 14 años murió. Ella era su esposa. La señora no recordaba a mis padres, y cuando vio que traía cámara me dice que es mejor que la guarde, que allí no se puede grabar y filmar. Tú sabes por qué, puntualiza. El segundo día me vi con el señor Jaime para ir a buscar la casa. Comenzamos a preguntar por doña Plácida y Juan, su hijo. Era el abuelo adoptivo de mi hermana y mío, cuando éramos niñas. Nos llevaba a pasear, nos daba dulces y era bastante afectivo. Ellos arrendaban la casa de mis padres. En la búsqueda nos encontramos con un adulto mayor, quien nos dijo que su apellido era Villorina. Le agradecimos y continuamos el recorrido. Nos encontramos luego a una muchacha llamada Felicia, a quien preguntamos si sabía algo de la señora Plácida Villorina. Ella se puso fría y se asustó. Dijo que para qué era, que ella era su abuela, que había muerto hace más de 20 años. Cuando pregunté por Juan, me dijo que había muerto hace 17 años. Yo me quedé fría porque quería ver al abuelo adoptivo. Le conté a Felicia que había nacido y crecido allí, que volví al pueblo a recoger mis memorias, a volver a casa. Ella me dijo que su familia era propietaria de bastantes casas en el pueblo, por lo cual me pidió una descripción detallada de la casa para poder ubicarme. Le mostré el mapa que me había hecho mi madre y le describí la casa como mi madre me la describió. Una casa grande con ventanas de madera y portones cafés. Cada portón con ladrillos ahuecados, a modo de lucetas. Felicia se rió y me dijo que había muchas casas así, pero que creía saber cuál era la casa en donde vivía mi familia, y se ofreció a llevarme inmediatamente, y nos dirigimos hacia allá. Cuando llegamos me di cuenta que la casa se encuentra abandonada. El lugar donde quedaban las puertas está sellado con ladrillos grises. La casa tiene un fuerte olor a bazuco al interior y está habitada actualmente por palomas. Felicia me contaba: tenemos un familiar que está enfermito y él se encargó de destruir la casa, pues allí se encontraba habitando un primo en condición de habitante de calle que estaba trayendo muchos problemas a la familia. Tuvieron que sellar la casa y trasladarlo a una casa más pequeña que quedaba a la vuelta. Mi primera impresión al ver la casa fue de asombro, pues cada detalle en su fachada
y lo poco que pude observar del interior estaba lleno de historias. Luego fue una tristeza por no poder entrar, por perder el origen, la memoria. Felicia se despidió quedando de vernos los días siguientes para visitar a la familia Villorina, que era bastante. Jaime y yo nos quedamos tomando registro fotográfico de la casa. La visita que siguió unos días después fue a las minas de níquel de Cerro Matoso. Mi padre trabajó allí de 1990 a 1994 como supervisor de vigilancia. Mi amigo Jaime no pudo acompañarme ese día. Me advirtió que no fuera sola a ese lugar, y menos a tomar fotografías o video. Hablar de Cerro Matoso en la región parece ser un tema álgido, pues la gente evita opinar al respecto. Después de hablar con varios mototaxistas para que me llevaran a las minas y de regreso a Montelíbano, uno accedió. En la carretera que comunica el pueblo con las minas se encuentran ubicadas muchas torres de energía eléctrica, pues Cerro Matoso gasta energía desproporcional a la hora de procesar el ferroníquel. En la vía pasaban a raudales volquetas y camiones cargados, provenientes de las minas, pues cabe resaltar que además de las minas de níquel hay otras dos minas cercanas, en Puerto Libertador, Córdoba, una de carbón llamada Carbones del Caribe y otra de cobre, plata y oro llamada El Alacrán. En la carretera resalta un aviso de una base militar llamada El Roble. Además, en la zona se ven pasando constantemente unas camionetas blancas, grandes, que son parte de la seguridad de Cerro Matoso y también custodian a Montelíbano. Según me contaron personas que fui conociendo, los antiguos paramilitares, ahora bandas criminales, pululan, pero eso es tema prohibido, de eso no se habla. El suspenso se respira en la región. Es un poco extraño ver tantos grupos circundando un pueblo con una economía tan precaria para la mayoría de sus nativos. Al llegar a la entrada de las minas, entre la cantidad de señalizaciones, una particular resalta: bienvenidos a Cerro Matoso, una empresa segura. Cuando vi el letrero, se me vinieron a la cabeza las aguas contaminadas, la tierra muerta, la gente enferma, la pobreza, la falta de pago de regalías. Le dije al mototaxista que se detuviera. Los alrededores se veían desolados de personas. Bajé rápidamente a tomar una fotografía del llamativo aviso y de repente y de la nada apareció una camioneta blanca, de las mismas que rondan el pueblo y las carreteras. Comienzan a gritarme: «¡Ey, usted, qué hace aquí! ¿Por qué está tomando fotos? Acérquese, ey». Un frío se apoderó de mí, y mientras me acercaba a paso lento a la camioneta, iba pensando en lo que había planeado decir, pues sabía que existía el riesgo de que me pararan a preguntar quién era yo y qué hacía allí. Entonces dije: «He llegado al pueblo ya que he nacido aquí. Estoy tomando fotografías para enviar a mis padres y estoy en la mina porque mi padre trabajó aquí». Yo le dije con una voz bastante temblorosa y pausada. Uno de los dos señores comenzó a anotar lo que decía en una libreta y a hacerme preguntas, entre tantas mi nombre completo, dónde me estaba quedando, dónde venía, qué hacía, absolutamente todo. Lo anotaba sin pasar detalles. Me sentí amenazada y vulnerable. Me preguntó cómo se llamaba mi padre, y cuando le conté le cambió el semblante. «No joda, niña, ¿tú eres la hija de Rogafo? Me hiciste colocar la piel de gallina. Yo me acuerdo de ti cuando corrías en pañales. ¿No me crees esto?» Rogafo le decían a mi padre, ya que él firma así, con las iniciales de su nombre y apellidos. Yo empecé a reírme nerviosamente. No sabía si eso era malo o bueno para ellos. Resultó que el señor de la camioneta conoció a mi papá hace 25 años, cuando mi papá trabajaba en Cerro Matoso. Después de hablar un rato con el señor y notar que apreció bastante a mi padre, le dije que quería entrar a las minas, pero no fue posible.
así que él me dijo que lo esperara, y apareció con una manotada de níquel. Me anotó su número y me dijo que se lo diera a mi padre, que podía irme tranquila. La intranquilidad no se puede ver, pero la sentí toda, conociendo tantas personas tan enfermas que hay en la región, recordando la enfermedad estomacal que mi madre comenzó a sufrir en la época y que todavía sufre, viendo la desigualdad social y la contaminación que a menor escala que en la... bueno, viendo la desigualdad social y la contaminación, que es bastante según cuentan los pobladores. Cementerio. Al cementerio me acompañó Jenis, la hermana menor de Felicia. Al llegar había 2 sepultureros sentados en la entrada. Lo primero que hice fue ir a visitar la tumba del abuelo adoptivo Juan, luego la tumba de doña Plácida, su madre. Los cementerios son parte importante de la memoria de cualquier población. En Montelíbano hay muchos NNs, algunos adoptados tienen su propia tumba y el resto están en la fosa común. En la fosa común no caben más inquilinos. Hay muchos huesos a la deriva. Entre ellos está una tibia que aún lleva puesta una media de lana negra, muy bien conservada. Fuera de la fosa hay cráneos y huesos regados, algunos esqueletos dentro de bolsas rojas, sumando los que hay en fosas clandestinas. Saliendo del cementerio, Jenny se sienta en un escalón a conversar y a intercambiar pensamientos con los sepultureros. Toda la conversación giró en torno a la muerte, a quienes deberían matar del pueblo, según ellos, porque no les gusta su estilo de vida. Me causó escozor escucharlos. Es un pensamiento generalizado el de allí. Creen que es bueno que hayan grupos que tomen la vida del otro, o que hagan justicia por sus propias manos. Ese día decidí irme nuevamente del pueblo.